tu padre y a tu madre, y le agrega esto, que es el primer mandamiento con promesa. Y ahí dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La honra a los padres, que la palabra de Dios no es una sugerencia. No es que Dios nos está sugiriendo, mira, tú deberías de pensarlo y quizás debes honrar a tu padre y a tu madre. No es una sugerencia, no es una opción que vamos a elegir. Eso es como decimos en dominicano, es sí o sí. Es un mandato. ¿Para qué? Para que sí, o si tú quieres que te vaya bien, ¿verdad? Tú tienes que obedecer. Entonces es un mandato imperante en el libro de Éxodo y en el libro de Efesios acerca de la necesidad que tenemos de honrar a nuestros padres. Por eso ese mandamiento es muy importante para Dios, porque en ese mandamiento está contenido el bienestar nuestro y nuestra bendición, nuestra prosperidad, todo lo que Dios nos puede dar. Miren, a veces nosotros estamos predicando acerca de Dios da, Dios es bueno, Dios nos bendice con toda bendición de lo alto, pero un hijo que no honra a su padre y a su madre, es muy difícil que Dios mire para bendecirlo. Porque Él lo dijo y Dios no es hombre para mentir. Lo tiene contenido en esa promesa en el libro de Efesios, en el libro de Éxodo capítulo 20. Y eso se extiende también a las personas mayores de la familia. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, dentro de nuestro círculo también hay entes de autoridad. Hay personas que ejercen una autoridad sobre nosotros. Puede ser una abuela, que quizás mamá está trabajando y abuela es la que está fajada ahí, cuidándonos, atendiéndonos. Puede ser una tía, incluso una hermana mayor, porque hay familias en donde la madre parte, los muchachos están más pequeños y hay una hermana que se hace cargo también de ellos, ¿verdad que sí? Amén. Yo sé que hay algunos chicos que están diciendo, así es, pastora. Y esas personas desempeñan funciones de crianza, de enseñanza espiritual, de enseñanza, de apoyo emocional. Cuando se necesita un apoyo emocional están ahí presentes, tías, abuelas, incluso una amiga de mi mamá. Son personas de autoridad a las que también tenemos que honrar. Y yo quiero compartirles en esta mañana, porque la mañana vuela, ¿verdad? Y entonces tenemos muchas cosillas por ahí. 6 maneras de honrar a nuestras madres. 6 formas que podemos, hay miles, hay muchísimas. Esto no es solamente lo único que podemos hacer, pero encierra, desde mi perspectiva, ¿verdad? Y lo que yo encontré en la palabra de Dios, lo que una madre espera de un hijo o de una hija. Y lo primero es que honramos a nuestras madres, oigan bien, escuchando y valorando su consejo. ¿Qué dicen las mamás? ¿Sí o no? Cuando nuestros hijos escuchan y valoran nuestros consejos, no importa la edad que usted tenga. Por ejemplo, mamá corazón, mamá Milka que está aquí, mi esposo que pasa de verdad, tiene 40 más 10 y algo más, y yo que también ando por ahí, ella siempre nos da un consejo. Y el hecho de que nosotros seamos adultos no quiere decir que no le vamos a prestar atención. Que casualmente yo estoy dando una asignatura ahora que se llama Sociología del Envejecimiento. Y se habla mucho de ese tema. Y yo pensaba en eso, analizando en algunos foros en los que participamos, cómo nosotros cuando el adulto va hacia un estado mayor de edad, que va en el envejecimiento, camino al envejecimiento, comenzamos nosotros a tratarlos como niños y a quitarle el derecho de participar en la toma de decisiones. Somos muy dados a eso. Y yo le comentaba a alguien ayer, no sé si era a mamá, que le decía que si yo en otro tiempo pudiera devolver el tiempo hacia atrás, hay cosas que a mi mamá yo no le dije que hoy se las estuviera diciendo. Por ejemplo, mi mamá se enfermó
y por protegerla, pero eso es una decisión personal, usted no tiene que hacer eso, pero yo en mi análisis, ¿verdad? Yo nunca le dije a mi mamá ciertamente lo que estaba padeciendo, por temor a dañarla y a herirla y a preocuparla. Pero ahora yo lo pienso y digo, pero que yo debí decirle, porque quizás si yo lo hubiese dicho, ella sobre sí misma hubiese tomado decisiones que ella quería, que quizás lo pensó desde su juventud, y esa oportunidad yo no se la pude dar. Oiga bien, entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros desechamos a nuestros adultos mayores y lo ponemos allí porque porque lo amamos, lo queremos proteger, lo tenemos como una tacita de cristal. Y hay cosas en una casa que a veces la persona vive con nosotros y nosotros ni siquiera tenemos la delicadeza de consultársela. Ah, porque mamá está mayor, porque papá está mayor. Entonces, esa honra que nosotros tenemos que transmitir a nuestros adultos mayores, a nuestras autoridades, eso incluye a nuestro padre y a nuestra madre, tenemos que prestarle atención, porque el libro de Proverbios en el capítulo 1, vamos a buscarlo, versos 8 al 9, escuche lo que dice aquí el proverbista. En el capítulo 1, verso 8 al 9, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. No desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, gloria a Dios, y collares a tu cuello. Entonces aquí, posiblemente fue Salomón, ¿verdad? Nos explica cómo algo es tan valioso para un padre y una madre que no es esa instrucción de recibirla, de ponerla en práctica, de llevarla a la obra. En lugar de ver los consejos de los padres y de la madre como una carga, porque a veces lo hemos visto así, como una limitación, mamá sí, ¿verdad? Aquella cosa, papá sí, pero mami sí habla, mami me ha repetido eso yo no sé cuántas veces. ¿Y por qué que ella me dice tanto eso? Sobre todo hay ciertas edades en lo que eso suele pasar, ¿verdad? Y cuando uno se casa y tiene hijos, entonces uno comienza a entender algunas cosas que después ustedes la van a entender. Pero Dios describe esa instrucción de la madre como un adorno de gracia y un collar que embellece la vida de una persona. Entonces, todas nosotras, ¿verdad? Que nos encantan los accesorios, esto que está aquí, que te adorna, que te lleva a que te vea un poquito mejor, un poquito de rubor aquí. Eso es la instrucción de tu madre. La instrucción de tu madre y de tu padre. La honra comienza cuando prestamos atención a las enseñanzas de nuestra madre. Porque muchos jóvenes piensan que la experiencia de los padres hoy en día está desactualizada. Porque como mamá y papá a lo mejor no conocen mucho el manejo de las redes sociales, de estos celulares avanzados. Yo veo a veces muchos videos curiosos y TikTok que a uno le dan risa, ¿verdad? Son de humor, donde ponen a las abuelas con unos teléfonos y la graban para reírse. Abuela, pero que no es así. Y mira que es así. Y me alegra mucho porque indica entonces que el joven está tratando de compartir, ¿verdad? Con una persona mayor dentro de su hogar que la está involucrando. Eso me gusta mucho verlo. Pero también uno tiene que piensa que los padres están desactualizados y que escucharlos a ellos es quedarse atrás. Y no es así. Porque hay cosas que mamá ha visto que usted no ha visto. Y hay un refrán que dice, cuando tú ibas, ya yo venía. 2 veces, como dijo Teresa, 2 veces. Entonces nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Y escuchar no significa simplemente oír, sino tener como bueno y válido y significativo las advertencias que la mamá nos hace. Mi hijo, no pase por ahí, no salga a esta hora, yo sé lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es, ay mami, ahí viene tú siempre con lo mismo, porque todos los muchachos lo hacen, ¿y por qué entonces yo no puedo? Bueno, porque yo estoy viendo algo que tú no estás viendo. Y es muy doloroso porque hay madres
que le han dicho cosas a sus hijos que después ellos han tenido que arrepentirse. Los consejos de una madre no siempre son fáciles de aceptar, porque hay que decirlo, también nosotras a veces bromamos mucho y somos quisquillosas. Y ahí, cuando le cogemos con una cosa, quizás se la repetimos 25 veces y quizás lo que quiere es que se la digan 2 y ya. Mami, pero ya tú me lo dijiste. ¿Es o no es? Entonces, a veces son difíciles de aceptar, pero cuando esos consejos están basados en sabiduría y en amor, terminan siendo para un hijo, como dice la palabra en el libro de Proverbios, como corona que lo honra y collar que embellece su vida. Porque las madres con frecuencia hablamos desde la experiencia. Quizás podemos ser en algún momento un poco caprichosas porque a veces no queremos ceder nuestra autoridad. No, aquí se hace lo que yo diga y usted, muchacho, usted no puede hacer otra cosa porque yo soy su mamá, yo se lo dije. También eso tenemos que manejarlo porque la palabra de Dios dice en el libro de Corintios, madre no y padres no desesperen a sus hijos. Entonces hay una línea muy fina, porque uno coge su pique también. Entonces cuando uno lo manda a recoger y no lo hace, o cuando uno le dice algo que uno quiere, entiende que debe hacerlo y no lo hace, reacciona a veces de mala manera y eso va sentando ciertos precedentes en los que se va perdiendo el respeto entre el hijo y la madre y eso hay que tener mucho cuidado. Madres que yo he escuchado que maldicen a sus hijos. Ese muchacho del demonio. Y declarando cosas sobre sus hijos. Eso es muy delicado, muy peligroso. Pero el mayor beneficiado de escuchar a la madre no es la mamá, sino el hijo o la hija. Oiga bien, no importa lo que su mamá le haya sido, lo que le diga o lo que... Si usted le escucha, a pesar de las fallas de su mamá y de los errores de su mamá o de su papá, usted es el mayor beneficiado cuando le escucha, porque... La mayoría de las madres, yo no le digo que pueda padecer una que otra, pero en su mayoría la madre lo que quiere es lo mejor para sus hijos. Y no le va a decir algo que le va a perjudicar. Entonces, es un beneficio para ti. Las advertencias de una madre están motivadas casi siempre por el deseo de proteger a su hijo, porque es un instinto natural que nosotras tenemos, ese instinto de protección. Y eso lo reflejó Lemuel en estas palabras, ¿verdad? Por eso, una manera de honrar a tu mamá es escuchándola. Esa es la número 1. La número 2, honramos a nuestra madre cuando le hablamos con respeto. Y miren, hay hijos que hacen lo que su mamá le dice, pero a veces la irrespetan antes de hacerlo. La manera en que les responden es una manera que no es digna. No es digna. Le alzan la voz, un exceso de confianza que a veces hasta aterroriza. El libro de Proverbios en el capítulo 30, verso 17 dice lo siguiente. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Usted está oyendo lo que está deseando? Un hijo que escarnece es un hijo que se burla, que ridiculiza, que desprecia lo que su mamá le dice o su papá le dice. Es un proverbio que es un lenguaje muy fuerte, porque eso quiere decir que Dios toma muy en serio el desprecio que se le hace a su madre. Muy serio lo toma el Señor. Y en el mundo antiguo, un cuerpo... que el águila le hiciera eso, era un cuerpo que quedaba sin sepultura. Yo no sé si ustedes se acuerdan la historia de una madre que los hijos lo mataron no recuerdo el nombre de esa madre. Lo tengo aquí como dicen en la punta de la lengua. Pero ella estaba tan apurada que ella salió corriendo cuando veía los cuerpos de sus hijos tirados ahí. Creo que está en el libro de Reyes o de Crónicas. Y ella pedía la sepultura para sus hijos porque eso era una afrenta. Era descendiente de Saúl, exactamente. Entonces,
un cuerpo que quedaba sin sepultura y que era comido por los cuervos, por las aves, las águilas y todo eso, era considerado una desgracia. Y por eso el proverbista hace esa comparación entre un hijo que escarnece a su padre o a su madre y cómo lo compara con la condición en la que ese hijo se visualiza. Y utiliza esta imagen como una señal de vergüenza. ¿O ustedes no le da vergüenza cuando usted está delante de un hijo y una mamá donde el hijo le contesta mal a su mamá? Uno siente como vergüenza ajena. Y uno dice, ay, pero ¿qué le habla así? Porque se pierde el respeto. La honra se refleja, mire, en el tono de voz, porque a veces no le decimos cosas feas, pero le hablamos con un tono de voz, que se siente la incomodidad y el irrespeto. Modulen su tono de voz. Mire, no importa la edad que usted tenga. Module el tono de voz cuando usted se dirija a su madre. Por favor. Porque eso es lo más común que uno ve. Y piensa que porque no le está... Verán, yo no le estoy diciendo una mala palabra. Porque yo no le estoy faltando respeto. ¿Cómo que no? Y el tono de voz con el que tú le estás hablando, eso no es una falta de respeto. Nuestras actitudes, porque a veces nos quedamos callados, pero le echamos un chuipi. Eso es una muy mala actitud. Y no trae bendición a tu vida. No importa la edad. Cuando un hijo habla con falta de respeto a su madre, con desprecio, con insolencia, entonces recurre a dos cosas. Primero, lo que ocurre es que genera desconfianza. Porque muchas personas interpretan eso como, mira, pero si él o ella le falta el respeto a quien le dio la vida, ¿y qué no será a un extraño? ¿Qué no será a mí? Yo no confío en esa persona. Y la gente observando y no te dice nada, pero queda callada. ¿Y cómo yo voy a confiar en una persona que le falta el respeto a su mamá o a su papá? Se percibe como una señal de malcriadeza, de inmadurez y de falta de autocontrol. No, si no se sabe controlar con quien vive todos los días, imagínate conmigo. Pues eso va a ser un desastre aquí en la oficina. Y lo número 2, además de generar desconfianza, es que se le cierran muchas puertas. Debido a esa mala reputación que se va creando. Las relaciones personales, las relaciones laborales, las relaciones con los amigos, una pareja. Entonces, una persona que rechaza constantemente la corrección pierde el beneficio de la sabiduría y de la aceptación de la guianza. Porque una persona que rechaza la instrucción de su padre y su madre es una persona que entra en conflicto constantemente. En todos los escenarios, discute con todo el mundo, no acepta que lo manden, tiene problemas. Todo ese tipo de cosas se van desarrollando y a veces sin uno darse cuenta. Las entrevistas, los ambientes profesionales, todo eso se construye y se va creando una reputación. Y las conductas irrespetuosas se transmiten y le sale un día en un sitio donde usted menos piensa, si usted se acostumbra a eso. Entonces, tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre para generar confianza y para que se nos abran muchas puertas. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, pero el que guarda la corrección vendrá a ser como prudente, prudente. Y vuelvo a repetir que la falta de respeto trae mucha vergüenza. Lo número 3 es que honramos a nuestra madre cuidándola con sus necesidades. Esa le gusta a mucha gente, porque yo le suplo a mi mamá, yo le doy lo que ella necesita y yo le llevo a la vieja tanto, yo estoy presente todo el tiempo. Pero hay otras cosas también que hay que suplir. Entonces, en el libro de Marcos, en el capítulo 7, en los versos 10 al 13, Jesús dijo algo muy interesante que lo hemos repetido aquí, el pastor lo ha dicho muchas veces aquí, que muchos hijos, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Usted entiende lo que significa eso? Es corbán. Corbán era la ofrenda que se le daba a Dios. Entonces muchos de la época de Jesús, como llevaban sus
diezmos y ofrendas al alfolí, entendían que ya ellos habían cumplido y que el papá y a la mamá no había que honrarlo, no había que llevarle nada. Ah, no, lo que yo te iba a dar a ti ya yo se lo di allá al templo. Y miren, así hay muchos cristianos. Óigame. Hay personas que se me han acercado. Porque él va a la iglesia y cumple y hace todo. Pero entonces cuando yo le pido que pague aquí el teléfono no quiere. Que no, que ya él lo dio. Y cuando yo le pido que compre aquí una funda de arroz no quiere. Porque dice que ya lo gastó todo. Ah, pues mire, eso es corbán. Y en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 10 al 13, lo condena el mismo Señor Jesús. No Pablo, ni Pedro, ni Juan, no, el mismo Señor Jesús. Entonces Jesús en la cruz se preocupa también por el bienestar de la madre. Recuerdan que él llamó a Juan y le dijo, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, porque él estaba preocupado por su mamá, todavía en el momento de la cruz, que es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Él condenó la práctica porque permitía que las personas aparentaran ser muy espirituales mientras descuidaban la responsabilidad que tenían en su hogar. Eso también va para los hombres, que hay hombres que a veces son muy dados a ayudar en muchos sitios y entonces después en su casa están descuidados. La enseñanza es clara. No tosa. Primero de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno, oiga bien, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su, ¿qué? ¿Qué ha hecho? Ha negado la fe. Y es peor que oiga eso, es peor que un incrédulo. Entonces usted ve la gente, mucho cantando, aleluya, gloria a Dios, y ay, estoy en la presencia del Señor, pero no está cumpliendo con lo de su casa. Entonces es peor que un incrédulo. No lo digo yo, ni lo digo, ¿verdad? Lo dice la Biblia. La Biblia. Entonces algunos hijos piensan que porque ya se casaron, y ese es un temita muy delicado, donde hay una línea muy fina. Muy, ¿verdad? Que porque se fueron de la casa de sus padres, terminó su responsabilidad. No es que usted va a descuidar su hogar, de sus hijos, su esposa, su familia, pero usted no se puede olvidar de su mamá, de por Dios. Por Dios, no haga eso. La Biblia enseña a honrar a la madre y nosotros tenemos ejemplos de más. Ahí tenemos el ejemplo de Ruth, que aún habiendo muerto su marido, ella agarró a Noemí. ¿Y qué hizo? Se fue a cuidar de ella. ¿Y por qué Dios bendijo a Ruth? Jesucristo nace de ahí, de esa descendencia, porque tenía Dios un propósito, la vio y la escogió. Por esa acción de desprendimiento y de amor que Ruth mostró hacia Noemí. Y el hijo adulto sigue teniendo un deber moral y espiritual para con su madre, de preocuparse por ella y ayudarla cuando lo necesita. Y le voy a hacer un paréntesis aquí, que muchas mujeres se ponen guapas cuando los hijos van y le llevan una cosa a su mamá. Déjese de eso. Déjese de eso. Y se lo digo a ustedes, las que nos están mirando aquí. Déjese de eso. Usted tiene que ser, y va para los dos lados, porque también hay esposos que no quieren que la hija le dé a la mamá. Y se olvidan. Claro. Entonces, óigame, tiene que estar pendiente de su mamá. Usted, hija, la que, porque hay muchas que se quejan de la suegra, pero hay que ver cómo se comportan ella también. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Dios se agrada de los hijos agradecidos que recuerdan los sacrificios de sus padres y están dispuestos a apoyarlos. Por el contrario, una actitud de indiferencia hacia una madre necesitada revela falta de gratitud y contradice el mandamiento que Dios nos dio de honrar a nuestros padres. Porque usted fue alimentado, usted fue protegido, usted fue cargado cuando estaba dando su grito, usted fue guiado por su madre, por su padre durante muchos años. Entonces, usted no debe decir, pero como ya no vivo con ella, ya se acabaron mis responsabilidades. Y yo quiero decirles que aquí en esta iglesia, gracias a Dios, hasta donde nosotros hemos visto, la mayoría de los hijos son responsables con su mamá. Denle un aplauso a Cristo por eso.
Pero si usted tiene un pariente, un familiar o un amigo que usted ha notado algunas cosas, con respeto y con cuidado, si no le han dado permiso, ¿verdad? Porque ahora hay que dar permiso para uno... no, hay que hacerlo y tratar de guiarlo y de ayudarlo, porque a veces es que están desorientados. Entonces quizá una palabra sazonada con sal, agradable y buena, porque tampoco es que lo vaya a criticar, no, tiene que ser con sabiduría, con mucho tacto, con mucho cuidado. Mira, yo vi los otros días que tú le dijiste tal cosa a tu mamá, que tú, porque mira, tu mamá esto, yo pienso que debería de... Y buscar la manera de uno guiarlo, ¿verdad? Y quizás esa persona le dice, mira, tú tienes razón, es verdad, yo voy a ir, le voy a pedir perdón a mi mamá. Bueno, lo número 4 es que honramos a nuestra madre agradeciendo sus sacrificios, y eso también tiene que ver mucho con la provisión. Que dicho sea de paso, les decía hace un ratito que la provisión, además de económica, llévele su chelito a su mamá, A su mamá le gusta que le lleven su chelito, no, mi hijo, yo, qué sé yo qué, estoy agradecida, no me dé nada. Mentira, cuando usted le lleva una cosita ella por atrás se pone contentísima. Pero también abrácela. Un paréntesis, mire, mi abuela mamita, una mujer extraordinaria, que era pobrecita, vivía en la entrada del Mercado Nuevo. Mi querida Ina, mamita, ella, cuando la gente subía de la Sursa, así pobrecita, ella sacaba donde no podía, porque ella entendía que había gente que iba a trabajar y que no se había dado un traguito de café. Y ella siempre estaba dispuesta con la gente. Mi abuela fue una mujer muy piadosa. Y yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a visitarla, que le llevábamos varias cosas, cuando yo le llevaba su dinerito, ella, que ya no veía, lo sentía, como dice Teresa, con las manos ella lo tocaba. Y yo recuerdo que ella tenía una media, y ya mi abuela, dígame usted esa edad, ¿qué va a hacer? Si no es dárselo a uno de los hijos para comprar algunas cosas, no, pero a ella le gustaba. Entonces ella ponía su dinerito y decía, entrámelo aquí en esta media y pónmelo debajo de la almohada. Y tenía su chelito ahí, porque mi abuela siempre fue una mujer de negocio, que tuvo ventorrillo, que tuvo colmado, que tuvo aquello. Entonces a ella le gustaba seguir manejando su dinero. Y de esa manera también se sienten un poco útiles y libres, independientes de alguna forma, a pesar de no pararse de la cama, de no. O sea que además de los chelitos, también usted le da su abrazo, su beso. Y algo importante, porque yo no sé en cuánta casa es que el fregado da tanto problema. A nadie quiere que le toquen ese tema. Pero óigame, que bregadar, que recojan, que ordenen, que frieguen, que... Óigame, honre a su mamá todos los días de la madre, pero no hay mayor honra que cuando su mamá, una mujer que trabaja, que se levanta, que encontrar hijos e hijas laboriosos, que no se quejen por todo. Usted quiere a su mamá, no se queje tanto y ayúdela de por Dios. A mí me ayudan, yo no voy a decir que no. Esta mañana me hicieron desayuno y todo, pero a veces me da brega el fregado. Perdón que lo diga. Que yo sé que hay muchas madres aquí que se identifican. Oiga lo que dice, eso consume mucha luz. Oiga lo que dice Proverbios 31:28. Honramos a nuestra madre agradeciendo sus sacrificios. Dice, refleja claramente el espíritu de gratitud. Dice en el libro de Proverbios 31, la famosa mujer virtuosa, que a todos nos encanta escuchar y leer, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Tú tienes que alabarme, mi amor, Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, eso es un reconocimiento público que le están haciendo los hijos ahí a la mujer virtuosa. El valor, el esfuerzo, el carácter de esa madre. La expresión de que la llaman bienaventurada. No le busque solamente los defectos. Vea sus virtudes, sus sacrificios, que quizás hay algo que ella no hizo porque no le dio tiempo, porque tiene muchas cosas que hacer.
Estaba viendo un video, porque hoy salen todos los videos del mundo de las mamás, y hay muchos influencers que caracterizan a la mamá, que se pone una peluca y aquello, y la hacen igualito. Donde la mamá, ellos van a salir, ¿verdad? La familia. Y todo se queda abierto, y todo se queda encendido. No es que me pase a mí, pero bueno. Entonces, ella tiene que devolverse, a cerrar todo, a cerrar, a revisar, a apagar las luces, igual cuando se van a acostar, y llegan tarde al lugar. Entonces todos le caen encima a ella. Llegamos tarde, por tu culpa, pero nadie se devolvió a ver todo lo que ella estaba haciendo. Levanten la mano, mujeres. Entonces, miren, detrás de cada madre, señores, hay sacrificio, hay oración, hay clamor delante de Dios. Y ese reconocimiento da por sentado en algunos momentos lo que ella ha hecho por usted. Es un respeto, es un aprecio, esa alabanza expresa la gratitud. Y número 5, honramos a nuestra madre viviendo de la manera que glorifique a Dios. Punto y aparte. Proverbios 23:25 dice: alégrense tu padre y madre y gócese la que te dio a luz. Principalmente uno se alegra de los logros académicos, de los hijos estudiosos, de los hijos obedientes, de los hijos que tienen éxito material, que llegan a tener su finquita, su casita, y que mi hijo me lleva aquí. Y cuando un hijo compra un apartamento o una casa, no hay mayor alegría que una madre y un padre para ver eso, que ya no están pagando casa. Todo ese buen camino. Pero el libro de Proverbios 23:24 dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Por eso mamá vive gozosa siempre con su hijo Dios. Por eso el versículo 25 dice: que se goce la madre que te dio a luz. Pero una de las mayores alegrías para la madre creyente, la que viene a la iglesia y que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, es ver a sus hijos caminando con Dios. Una madre que ama al Señor se goza al ver hijos que le obedecen, al ver hijos que prosperan, que logran sus metas, sus objetivos, pero que viven conforme a la palabra de Dios y toman decisiones concebidas en la fe. Entonces yo digo, como dijo el apóstol Juan en el capítulo 3, en tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que ese, saber que mis hijos andan en la verdad. Por eso ustedes ven madres que constantemente están orando por sus hijos para que puedan venir a los caminos del Señor. Como madre, la vida nos presenta muchos desafíos, pero si ellos caminan en el Señor, sabemos que van a tener la mejor guía. Que cuando nosotras no estemos, es la palabra de Dios también que le va a estar recordando ahí constantemente. Y no tenemos que estar nosotras para saber que están en el camino de la verdad. Por eso es importante que nosotras como madres instruyamos también a nuestros hijos desde pequeños en los caminos del Señor, como hacen muchas madres. Tenemos que orar por nuestros hijos si no conocen al Señor, para que lo conozcan. Hay algunos hijos que a veces no les gusta que le hablen mucho, pero pídale a Dios sabiduría. Si se han apartado, para que vuelvan a los caminos del Señor. Que Dios gobierne sus vidas, sus decisiones. Que sea una relación genuina con Cristo. Hay que prestarle a nuestros hijos que están en la casa vigilancia también, porque también a veces se lo dejamos suelto a la iglesia y eso no está bien. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos porque creemos que porque van a la escuela dominical, ya. No, no es así. Hay que estar pendiente también en la casa de su vida espiritual y hablarle de la palabra de Dios y de lo que Dios, de lo que es bueno y de lo que no, y de lo que Dios acepta y de lo que no. Y que cuando cometen un pecado, también hay que hacérselo saber, con sabiduría y con amor, pero no se lo podemos tolerar. No se lo podemos tolerar. Y número 6, honramos a nuestra madre evitando causarle tristezas innecesarias. A veces tenemos sobrinos, un nieto, el amiguito de un hijo, y uno más o menos se da cuenta que la cosa no anda muy bien,
Quizás una palabra del Señor a ese muchacho, a esa muchacha, de pedirle, y también uno pedirle a Dios que tenga misericordia, porque el caso primero, por eso le puse dos casos diferentes, uno de un jovencito, adolescente, que se ve que está en la calle desde temprano, cae preso por una situación, porque ellos salen, como dicen ellos, a dar la vuelta, y la vuelta les sale mal, y entonces pasan situaciones como esa, y una madre tiene que enfrentarse con el dolor de ver a su hijo preso o muerto, porque hubo otro video pero que no lo pude cargar, donde tiene una madre que salir de su trabajo siendo enfermera a ver el cuerpo de un hijo tirado porque lo mató la policía, que ella no sabía que su hijo estaba metido en esos pasos. Lo mismo pasa cuando hay hijos en drogas, que a veces no nos damos cuenta. Y esta es la carta de una madre avergonzada, de un muchacho que trabajaba en un banco. Y en el banco ella veía que a su hijo le iba bien. Estaba muy orgullosa de ese hijo porque trabajaba en ese banco y estaba en la gerencia de ese banco y lo estaban ascendiendo y estaba haciendo un trabajo maravilloso. Pero resulta que el hijo estaba haciendo un desfalco. Dice: hijo, nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que escribirte esta carta con tanto dolor, porque cuando naciste te sostuve entre mis brazos y le prometí a Dios que haría todo lo posible para enseñarte a ser un hombre bueno. Y si usted es mujer, diga una mujer buena. No un hombre rico, no un hombre poderoso, no un hombre importante, sino un hombre bueno. Y a pesar de mis noches sin dormir, los sacrificios, las veces que dejé de comprarme algo para que tú pudieras estudiar, y todo el orgullo que sentí cuando tú te graduaste, cuando conseguiste ese trabajo en el banco y cuando la gente me decía: tu hijo se ha llegado lejos. Yo me alegraba porque lo creía cierto, pero ahora descubro que el camino que te llevó a tan alto es el mismo que te ha llevado tan bajo. Cada titular en los periódicos es una puñalada a mi alma. Cada noticia sobre esa corrupción, sobre sobornos, sobre dinero robado, me hace preguntar: ¿en qué momento te perdí, hijo mío? ¿Cuándo dejaste de escuchar la voz de tu madre? ¿Cuándo dejaste de escuchar la voz de tu conciencia y dejaste de seguir la honestidad que te enseñé? No me duele que no tengas un cargo o que hayas perdido prestigio. Todas esas son cosas materiales que vienen y van. Lo que me desgarra el alma es saber que perdiste algo más valioso, tu integridad, esa por la que tanto luché por ustedes. Hoy camino por las calles y ni siquiera puedo levantar la cabeza. No quiero asistir a nada, no puedo ir con mis amigas, estoy encerrada en 4 paredes, no porque tenga miedo de lo que la gente diga de mí, sino por la decepción tan grande de aquellos ojos que me miran, de quienes confiaron en mí y quienes confiaron en ti. Familias enteras trabajaron duro para guardar su dinero mientras tú desde una oficina tan elegante traicionaste su confianza y la confianza de los que te pusieron como jefe allí. ¿Sabes qué es lo más triste? Que cuando tú eras un niño, compartías tus dulces con otros niños, defendías a los más pequeñitos, llorabas cuando veías a alguien sufrir. Ese niño de corazón limpio, ¿qué ocurrió con él? ¿Será que no pude enseñarte? Tal vez me dejé deslumbrar por tus éxitos y olvidé preguntarte en qué clase de hombre te estabas convirtiendo. Aunque cada persona elige su camino y esta fue tu elección, yo soy tu madre. Yo soy tu madre, hijo, y mi corazón está roto. Y sigo deseando que encuentres la verdad, que aceptes tu responsabilidad desde el lugar donde te quedas, que no busques excusas y que no culpes a otros. No te escondas detrás de los abogados, de las influencias o de los técnicos en la materia. Mira de frente el daño que has causado. Aún puedas intentar recuperar tu alma y oro a Dios para que así sea. Porque el verdadero castigo no es la cárcel ni el desprecio público. El verdadero castigo es que te mires al espejo y descubras en lo que te has convertido, aquello que juraste nunca ser.
A pesar de mi vergüenza, de mi tristeza, de las lágrimas que he derramado por ti, que solo Dios lo sabe, sigo rezando cada noche para que encuentres el valor de arrepentirte por aquel ser humano que quede todavía de ti en algún rincón de tu corazón, y espero que siga existiendo. Con gran dolor y tristeza, tu madre. Qué carta, señores. Y dejando esto ahí, también quiero hablar de aquellas madres que ya partieron con el Señor. Para aquellos cuyas madres han fallecido, que es mi caso y el caso de muchos de ustedes aquí, la honra no termina con la ausencia física. Se murió mi mamá, ya, no me acuerdo de nada. Nosotros tenemos que honrar la memoria de nuestras madres, que ya partieron con el Señor, recordándolas con amor y gratitud, agradeciendo a Dios por el tiempo compartido, por las enseñanzas, por el legado que nos transmitieron, y nosotros ese legado seguir transmitiéndolo a las nuevas generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Proverbios 31:28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Yo tuve una madre muy bienaventurada, una mujer extraordinaria. Y yo sé que también aquellas que partieron su madre a la presencia del Señor pueden decir lo mismo. Por eso recordamos hoy también a nuestras madres, las que partieron con el Señor, con un profundo agradecimiento, reconociendo que el amor que sembraron sigue dando fruto, que su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones, y que las abuelas ocupan también un lugar muy especial en nuestros corazones. Si usted tiene su abuelita, consiéntala, quiérala, cuídela, protéjala, hónrela, respétela, porque ellas han sido transmisoras de fe, de valores, de sabiduría, a través de todas las generaciones. Y lo dice también la Biblia, abuelas como la que habla el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 1:5, que dice: trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Que el Señor pueda decir eso de nosotras. Vamos a expresar gratitud, a honrar a nuestra madre, escuchar sus consejos, hablarle con respeto, a cuidarla, agradecer sacrificios, y de esa manera también vamos a agradar a Dios. Porque la verdadera honra se demuestra cada día con nuestras acciones, con nuestro amor, con nuestro cuidado y con nuestro respeto. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por cada mamá que está aquí presente en este día, por cada abuela, por cada tía que funge como madre, por cada hermana, Señor, por cada persona que se acerca a nosotros con ese amor y cuidado para hacernos ver el camino por el que vamos, Señor, y ayudarnos y levantarnos en los tiempos de dificultad. Gracias por nuestras madres, Señor, por las que no están y por las que están, y por las que van a ser madres en el futuro. Oramos por ellas para que tú le des sabiduría, entendimiento, Señor, por las suegras, porque ellas son nuestras madres, Señor. Forman parte de la preocupación de nuestro seno familiar cuando tenemos que salir y tenemos que dejar nuestro niño chiquito. O es mi mamá o es mi suegra la que se queda con el bebé. Gracias por ella, Señor. Porque, oh Padre, si hay un amor, como dice el libro de Isaías, comparado al amor de Dios, es el amor de una madre. Yo quiero pedirte que tú las llenes de salud, Señor. Estoy orando por las que están aquí en nuestra congregación y por todas aquellas que nos escuchan y nos verán en los mensajes diferidos a través de la página de la iglesia. Que tú las bendigas, Señor. Que si hay alguna enferma, tú poses tu mano sanadora sobre ella, Señor. Que tú le des paz. Que si está llorando por un hijo, Señor,
Que ese hijo vuelva arrepentido, Señor, para comenzar a caminar el buen camino de la verdad. Que te conozca a ti, que tú envíes un obrero a esa mies, Señor, para que sea transformada su vida y su corazón y su camino, Señor. Bendice a los padres también que acompañan a las madres, muy buenos padres, Señor, que están al lado de sus esposas allí, siempre proveyendo, ayudándola, levantándola, apoyándola, cuidándola y reconociendo la labor de madre que realiza con sus propios hijos. Gracias por ello, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que este día sea un día de gloria y de bendición en cada hogar de esta casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, amadas. Un aplauso.